Buenas tardes. Les pido su atención, por favor. Vamos a comenzar. Se les pide tomar sus asientos. Bienvenidos sean todos a nuestra segunda reunión de actualización profesional 2016-2018 con el tema de rascacielos en Monterrey, un tema muy interesante que vamos a compartir con los conferencistas. Esperamos tener la participación de todos ustedes. Damos inicio a esta reunión solicitando al arquitecto Leslie Cover de la bienvenida a los asistentes. Mi nombre completo es Donald Leslie Cover, pero como que no es muy popular ahorita ese nombre, por eso se refieren Leslie Cover. Bienvenidos sean todos, ¿se escucha bien ahí? Bienvenidos sean todos a esta su casa, el Colegio de Arquitectos. Nos complace mucho, pero mucho los conferencistas de esta noche que estén aquí con nosotros. También tenemos nuevos ingresos, hay una toma de protesta que vamos a tener. Aparte de darle bienvenida a todos los asistentes, que me da mucho gusto que ven un buen número de jóvenes que siempre estamos buscando que se acerquen aquí al colegio. Colegas ya, algunos incipientes, otros que están en el proceso de compartir más experiencias, oportunidades de trabajo. Va a tomar la protesta el arquitecto Judith Marín Argüelles. ¿Se encuentra por aquí? Bienvenida. La arquitecta Adriana Xochitl Telles Rivera, bienvenida. Y nuestros conferencistas, el arquitecto Agustín Landa Ruilova, el arquitecto Bernardo Pozas de la Vega, el arquitecto Juan Andrés Vergara Cuellar. Bienvenidos sean ustedes. El tema ya lo anunciamos. Nuestro patrocinador es CREST, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por la licenciada Gabriela Palomera. La tenemos por aquí, la arquitecta, la licenciada Palomera. Bueno, al rato va a llegar, es muy importante que esté con nosotros, pues es nuestro patrocinador de esta noche. La conferencia, como ya está anunciada, trata de rascacielos en Monterrey. Yo recuerdo que hace cosa de un año vino un joven del anterior Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que vino con una conferencia que se llamó Rascasuelos, porque decía que el espacio no es nada más hacia arriba, sino que también hacia abajo podemos encontrar lugar. Pero tenemos conciencia de que Monterrey es una ciudad con una dinámica de crecimiento muy especial. Realmente estamos provocando con ese crecimiento horizontal que la tierra se haga cada vez más cara, y que la infraestructura que se tiene que llevar para ese crecimiento sea más onerosa para los gobiernos, para la administración. Por eso es importante que veamos hacia un futuro que nuestras ciudades, en particular como lo es una megalópolis como Monterrey, tenga un crecimiento vertical. Por lo tanto, es muy importante esta conferencia que nos van a brindar con los panelistas que recién acabo de mencionar. Le doy la bienvenida, que acaba de llegar aquí nuestro patrocinador, la licenciada Gabriela Palomera. Bienvenida, buenas noches. Seguimos aquí con la toma de protesta. Pasen al frente, son tan amables, la arquitecta Judith Marín Argüelles y la arquitecta Adriana Xochitl Telles Rivera. El protocolo que acostumbramos, que ya más adelante hay una propuesta para modificarlo un poquito, pero es el que usamos. Levantan su mano y les hago la toma de protesta como los nuevos miembros del Colegio de Arquitectos. Les pido a todos, por favor, que estén de pie. Gracias. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir con los estatutos y reglamentos del Colegio y Sociedad de Arquitectos de Nuevo León, AC, así como de nuestra federación, y velar por el crecimiento profesional, la actualización de nuestros miembros, la divulgación del quehacer arquitectónico y la arquitectura. Se contesta, sí protestamos.
Si así lo hicieren, nuestro gremio y la sociedad se lo reconocerá, y si no, se lo señalará y demandará enhorabuena por su nombramiento, que reciben conscientes la responsabilidad que ello implica ante todo el gremio, la comunidad y sus autoridades. Recibamos a los nuevos miembros con un aplauso. Para continuar con el programa, le solicito al arquitecto Carlos Ortiz realice la presentación de nuestro patrocinador. Buenas tardes, casi noches. Pues bien, como ya arrancamos en la sesión anterior, nuestro patrocinador pues tendrá una dinámica distinta de participación, donde pues veremos un video promocional de sus productos y posteriormente Gabriela pasará a invitarlos a los viernes de actualización profesional que llevaremos a cabo aquí en el Colegio de Arquitectos en la Sala Mayor, recibiendo ahí un curso de actualización por medio de la empresa Crest. Si gustas correr el video. Crest significa estar en la cima, en la punta más prominente, el límite máximo, la punta de una montaña o la cima de una ola. Crest es el clímax, lo más emocionante de un camino o una gran culminación. Somos Crest, la marca de adhesivos líder en la elaboración de sistemas para la instalación y mantenimiento de pisos y azulejos. Crest forma parte de Grupo La Moza. Contamos con más de 50 años de éxito desarrollando soluciones prácticas e innovadoras para las cambiantes necesidades de la construcción en México. Nuestra estructura de producción está integrada por 6 plantas, las más modernas de Latinoamérica, distribuidas estratégicamente en Monterrey, México, Guadalajara, Chihuahua, Morelia y Guatemala. Abarcamos la totalidad del territorio nacional y parte de Centroamérica. La imagen de nuestra marca, ganada por su trayectoria, ha convertido a Crest en un producto genérico. Por ser la marca más utilizada por los instaladores en México, es un producto obligado para el portafolio de distribuidores. Para dar una idea de la magnitud de la preferencia de nuestros productos, basta saber que en el área de pisos y azulejos instalados con Crest, hemos cubierto el equivalente a más de 1.500 millones de metros cuadrados. Nuestros procesos de producción son acreedores de las certificaciones más importantes de calidad a nivel mundial y cumplen con las normas y estándares internacionales. Más de 1.000 distribuidores directos garantizan hacer llegar al consumidor la amplia gama de productos y servicios que ofrecemos. Estos fluyen a través de diferentes canales y giros como tiendas de acabados, materiales para la construcción, ferreterías, constructoras y home centers. El portafolio de productos se ha transformado de solo un producto a 9 líneas, con más de 130 productos, entre los que figuran adhesivos, emboquilladores, estucos, aditivos, limpiadores, protectores, empastes, separadores e impermeabilizantes. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Gabriela, vengo en representación de Crest, soy coordinadora de lo que es el programa Crest Edifica. Y bueno, ahorita lo que básicamente se está presentando es algunos de los proyectos en los que hemos estado participando en lo que es el 2016, también lo que fue el 2015.
De igual forma les hago la invitación de que vayan a la página que es crest.com.mx. Como lo comentó el arquitecto, al final de la sesión se va a estar convocando a unos cursos que van a estar dirigidos a profesionistas y a universitarios, ya que sabemos que tal vez las inquietudes son un poquito diferentes y con los estudiantes tratamos de hacer otras dinámicas. En todos estos edificios cabe mencionar que se tienen que utilizar sistemas diferentes. No cada uno tiene su chiste, ¿no? Y para cada uno existe un material, ¿no? Entonces es por eso que los invito a lo que es la sesión informativa, para que nosotros les podamos ampliar un poquito más la visión de lo que manejamos como productos Crest y que sus obras sean de total éxito. Muchas gracias y es un honor estar aquí. Bien, muchas gracias, Gaby. Tenemos una forma de registro en la mesa para al final de la sesión, si gustan anotarse para recibir información de la hora exacta y los días en los que daremos estos cursos. Y las asesorías también. Y pues bueno, Gaby va a estar acompañándonos aquí todo el evento. Al terminar, pues pueden acercarse con ella para cualquier información que se requiera. Bien. ¿Dónde está el? Aquí está. Cuando nos ponemos a discutir sobre cuál sería el tema que trataremos en la reunión de actualización profesional, pues salen muchos a relucir y justo estábamos algunos miembros del consejo platicando sobre qué iba a suceder y por ahí estaba un periódico con el promocional de Torre Obispado, donde decíamos, oye, pues, algo está cambiando en la ciudad, ¿no? Y en alguna ocasión, antes de decidir esto, venía yo manejando de Saltillo hacia Monterrey y no me había dado cuenta de que el skyline de la ciudad ha cambiado de una manera impresionante en los últimos 5 o 7 años. Entonces, pues se nos ocurrió que era interesante pues juntar a las 3 mentes creativas detrás de las 3 torres más grandes de la ciudad. Una será una de ellas, está en proceso de excavaciones, una a punto de ser terminada y la otra ya casi en total operación, y que pues también estarán dentro de las más grandes de México, ¿no? Donde pareciera que solo vemos que la parte de la altura es lo importante en un rascacielos, pero estaría interesante discutir sobre todas las aportaciones que estos enormes construcciones pues tendrán hacia la ciudad. ¿No lo prendí? Ya. No jala. Bueno. Se podría decir que el rascacielos en el siglo XX pareciera ser que es la tipología arquitectónica a la que pues, muchos arquitectos se ven tentados a realizar y en la que podrían o triunfar de una manera impresionante o fallar de una manera terrible. Entonces, pues, esta imagen de todos los creadores de estos emblemáticos edificios de principios del siglo XX pues lo demuestra de alguna manera, ¿no? Ya funcionó. Al grado que creo que es la primer tipología a la cual se sometió a estrictas regulaciones desde principios de siglo, ¿no? Recordemos el famoso wedding cake de las regulaciones neoyorquinas de 1916, donde se decidió que los rascacielos debían de tener estos remetimientos para evitar causar problemas a las calles de Nueva York en ese tiempo, ¿no? Y que pues finalmente la ciudad tiene que evolucionar y de alguna u otra manera tenemos que tratar de implementar ese tipo de estructuras a la ciudad, como seguramente conocerán este edificio de Foster en la ciudad de Nueva York, colocado sobre una estructura histórica que fue respetada en su totalidad la fachada. Pareciera que estas cajas cuya única condición estética interesante es que parecen una barra de pan en vertical,
pues no aportarían nada, pero en realidad por muchos años definieron el skyline de la ciudad de Manhattan y de Nueva York, perdón, y Nueva York se identificaba precisamente por más o menos esta panorámica, ¿no? Donde la Estatua de la Libertad al centro de las dos torres gemelas, al grado de que se convirtió en el objetivo militar pues, más importante de principios de siglo y pues bueno, lo lograron, ¿no? El rascacielos pues se encuentra más o menos como en esta diapositiva, ¿no? Podría ser una terrible catástrofe para la ciudad, pero podría ser algo sumamente positivo para la ciudad. Por ahí encontré esta imagen en Google y creo que ejemplificaba de una manera impresionante el poder que tiene un rascacielos de afectar o mejorar la ciudad una vez que es sembrado en ella. Entonces, hoy que la ciudad de Monterrey está cambiando hacia una nueva dinámica de uso y gestión de suelo, construyendo estas estructuras, pues creo que el Colegio de Arquitectos es el marco ideal para que en compañía de las mentes creativas de 3 de estos edificios, pues podamos charlar y discutir algo sobre esto, ¿no? Voy a invitar de uno por uno a nuestros conferencistas, leeré una pequeña reseña, cada uno tendrá alrededor de 10 minutos, por ahí Gladys les va a marcar el tiempo, para explicarnos su proyecto y posteriormente pues se quedarán aquí para pasar el micrófono a todos y empezar un ejercicio de diálogo para platicar sobre este tema en la ciudad, ¿no? Y ahora sí necesito esto. Bien. Agustín Landa Ruilova es arquitecto egresado del Tecnológico de Monterrey, trabajó en el taller de Alberto Calas durante un tiempo en Landa Arquitectos, oficina que presidía su padre, fundó tal taller, su oficina personal, y actualmente tomó la dirección de Landa Arquitectos junto con el arquitecto Rolando Martínez. Landa Arquitectos se dedica principalmente a diseñar edificios de uso mixto, comercial, hospitalarios, auditorios, urbanismo, vivienda, hoteles, etcétera. Además también es fundador de Landa Suberville con Mónica Suberville, dedicados al diseño de casas, habitación y edificios comerciales. Actualmente es catedrático del taller vertical de la Escuela de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey y ha sido conferencista en múltiples ciudades de México y en el extranjero. Agustín, si gustas pasar. Un aplauso. Aquí lo puedes cambiar. Micrófono inalámbrico. Ahí está. Bueno. Bueno, buenas tardes, casi noches. Gracias por invitarnos al colegio. Pues yo les quiero hablar un poco de los rascacielos, qué son los rascacielos, cómo empezaron, cómo yo creo, lo poco que sé. Los rascacielos empezaron, bueno, son denominados como unos edificios más altos que los de los alrededores, por ahí para acá. Más altos como los alrededores. Este es un pueblo que se llama San Gimignano en Italia. Ay, pues está igual de este lado, ¿verdad? Me gusta moverme. Bueno, entonces San Gimignano lo que tenían son torres, entonces los señores ricos del pueblo hacían torres para ver quién tenía más lana o más poder. Entonces de ahí viene la historia de los rascacielos. Aquí le cambio, ¿eh? Y luego empiezan a ver en partes de Europa, en Alemania, catedrales altas, con plazas públicas, espacios públicos como este, que es donde se reúne la gente, ¿no? Entonces ahí empiezan a tener poder la altura. Esta es una plaza en Milán, que también tiene una plaza principal, que es donde se reúne la gente, donde la gente convive, ¿no? Luego los rascacielos empiezan está al revés esta foto, primero vamos a poner de Sullivan, pero empiezan en Chicago, después del incendio, los precios suben de los terrenos y la gente pues tenía que sacarle mayor provecho a su tierra. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Entonces empezaron a hacer edificios y los edificios eran chaparros, hasta que se inventó el elevador y los sistemas estructurales empezaron a mejorar.
Todo el mundo que va a Nueva York va al Rockefeller Center y pueden volver a ir otra vez y vuelven a ir al Rockefeller Center. Y la razón es porque hay un espacio público, ¿no? Está este jardín, esta plaza con comercios en planta baja, con unos serios edificios que hacen una plaza, con una pista de hielo, que en verano es un espacio abierto. Pero es lo interesante de la ciudad, un edificio que convive bien con la ciudad, ¿no? Un lugar al que quieres ir a tomarte un helado o a consentir a tu vieja, ¿no? Y luego hay una competencia en Chicago y Nueva York de las familias ricas y hay muchos edificios. Este es para mí mi favorito, que es de Mies van der Rohe, que es el Seagram. Tiene una plaza impresionante, lo hizo para atrás para que la gente lo pudiera admirar, y es una estructura de acero que tiene un núcleo portante y una fachada de estructura, ¿no? Que la fachada es estructural. Este es el Hancock en Chicago, que también tiene una plaza un poco hundida, pero también núcleo portante, y también la estructura funciona, ¿no? Y se va haciendo en sección variable, lo cual hace que estructuralmente se vea cómo funciona el edificio, ¿no? Estos contravientos es para esos vientos de Chicago poderlos equilibrar. Y luego rápido les cuento, Dataflux es un edificio que también está en Monterrey, ya lo conocen algunos, pero a mí lo que me importa es el proceso constructivo, lo que ofrece el edificio y la plaza, ¿no? O sea, aquí hay una plaza que es un espacio público, que se puede usar mucho o poco, depende del uso de los comercios que tienen abajo. Este edificio, aquí fue mi primer trabajo, reprobé unas materias en prepa y mi jefe me puso a trabajar aquí y ahí empecé a aprender pues varias cosas, ¿no? Ahí trabajé con el hijo del arquitecto. Y lo interesante de este edificio es que tiene núcleos portantes. Tiene núcleos portantes donde están elevadores, escaleras. Aquí hay unos elevadores que llegan a cierto lugar, otros elevadores que llegan a otro, y tienes el espacio libre, hay 4 columnas en la planta, lo cual hace que pueda distribuir como se me pegue la gana. Puedo hacer un espacio, puedo hacer 20 oficinas diferentes, puedo tener un pasillo al centro y subdividir, todas tienen luz natural, la esquina está libre. Entonces la esquina pues, es el lugar más importante y más caro. Y esto es lo que carga con presión. Las columnas de acero y cables funcionan a tensión, que es lo que carga el edificio. Y el proceso constructivo es más fregón, perdonen que les diga, pero me gusta más que el de pabellón, porque es un sistema increíble, ¿no? Estos son los cortes arquitectónicos, el espacio de la planta libre con un mezanín colgado. Pero el edificio, desde que lo ves, sabes cómo funciona, por dónde están las cosas. En esta época trabajé yo, que estaban las zapatas, que son como de este tamaño, recubiertas de acero. Se echaron como 24 horas colando, casi como el edificio de Andrés Vergara, que también, creo que se echaron también como 30 horas, o quién sabe. Pero bueno, la estructura son 2 zapatas en los núcleos, y este es el armado. Entonces, uno llega como por aquí de alto, ¿no? Las zapatas ya coladas. Y lo interesante del edificio, que esto lo voy a pasar rápido, son los núcleos portantes, vienen elevadores, escaleras, pero esta estructura se hizo abajo y luego la subieron y estuvo, ahí vienen los planos de la estructura, hay una foto que les voy a enseñar, el interior de las columnas, de cómo se sostienen. Estuvo 24 horas levantada 1 centímetro. Si esto fracasaba, hubiera sido el fracaso total. Entonces, la levantaron 1 centímetro y pues mi papá, que fue el diseñador, y el constructor, que fue Postenza, y Pablo Cortina, no durmieron y dijeron, si esto se mueve, ya valió todo el negocio, ¿no? Entonces, salió bien y luego la izaron un poquito más y empezaron a elevar esos pisos. Entonces esto es interesante cómo se construyó la tecnología de la época. Este edificio era para el milenio, se inauguró 2 años más tarde, pero estos los fueron levantando con gatos hidráulicos, y lo interesante es que los pisos los podrían hacer arriba o abajo, daba igual el orden, ¿no? Lo interesante era cómo cargaba y cómo funcionaba el edificio. Y luego fueron arriba, subieron uno y arriba de ese hicieron el otro y lo fueron subiendo y así sucesivamente, ¿no?
Esas cruces que ven ahí, pues son unas cruces que cargan todos esos cables que sostienen, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Si los aburro me dicen y le paramos, ¿no? Pero el chiste es que podrían poner todas las columnas y después iban colando, y podían colar el piso de esta etapa y un piso de abajo al mismo tiempo y no pasaba nada. No había un orden que seguir. Bueno, rápido. Esto rápido se los platico, es una torre en Reforma que estamos casi terminando. Prácticamente este mes se termina, pero es un terreno de 2.800 metros cuadrados y tiene 100.000 metros cuadrados de construcción. Este sistema constructivo es un sistema híbrido de acero y concreto. El edificio lo dibujamos en acero y en concreto porque el cliente cotizaba en concreto y cotizaba en acero y luego más barato, y así lo fue jineteando. Y al final lo acabó haciendo en acero. Pensamos que iba a ser concreto porque en la Ciudad de México no hay espacio para tener maniobras. En Dataflux o en Pabellón pues tienes un espacio para ir manteniendo el material de un lado y construyendo el otro. Acá no había espacio. Entonces es un edificio que tiene plantas de 1,000 metros, tienes un núcleo portante y una fachada portante. O sea, en Dataflux nada más cargan los lados y aquí carga todo el perímetro. Al centro también está elevador y escaleras. Y también igual tienes accesos diferentes lugares y puedes subdividir en varios espacios. Es una estructura de acero forrada de concreto, ¿sí? Entonces tiene 4 niveles de sótanos subterráneos, un lobby, 13 niveles de estacionamiento, para que no se quejen aquí que suben mucho a veces, 13 niveles de estacionamientos arriba, un sky lobby, que es un espacio de doble altura en el piso 14, y de ahí 30 pisos de oficinas. Esa es la torre. Este realmente es un render que me hizo el sobrino de Vergara, de Rodrigo Ramos. Entonces tenemos estacionamiento, las columnas se ven, se entiende cómo funciona el edificio, cómo carga, y el sky lobby. Estas son fotos del proceso de la obra. Y estas son unas fotos que tomamos ahí del helipuerto, tiene 48 niveles. Este es el sky lobby en el piso 13. Entonces aquí llegas en un elevador, te transportas a otro y ya subes a tus oficinas. Ahí te registras, etcétera, ¿no? Y luego Pabellón. Pabellón es un edificio que tiene núcleo al centro y tiene unas cartelas que es la que carga el edificio. También se entiende cómo funciona el edificio, cómo carga y cómo está estructurado. Este es todo el terreno, que es toda la manzana, Constitución, Garibaldi, Ocampo y Juárez. La torre está en esta posición y tiene estas columnas que van desde el estacionamiento hasta arriba, son la misma estructura. Todo el edificio tiene una estructura reticular y aquí es donde sostiene el huevo. De repente hay unas columnas en medio del estacionamiento, pero muy simétricas y muy geométricas, que es lo que hace que esto funcione, ¿no? Esta es la planta del edificio. Tenemos hotel en la parte de abajo, arriba tenemos oficinas y lo que tenemos son estas columnas. Nada más, y el core. Entonces esto compensa el peso de las esquinas de un lado y del otro se compensa. No sé si se han fijado, pero tiene esta diferencia para que los pasillos siempre tengan luz natural, ¿no? Siempre hay una visual de luz natural. Y la torre de oficinas. Algo que pasa aquí que también puedes subdividir como quieras, ¿no? Tienes la esquina volada y la esquina libre totalmente. Puedes hacer la división que quieras, ¿no? Aquí se puede ver cómo esas cartelas son las que cargan. Tenemos hotel en esta parte, oficinas y un sky bar. Hay estacionamiento, tenemos 2 niveles hacia arriba de la calle porque estamos ahí pegados al río y excavar un poco más pues iba a ser una locura con el freático. De por sí el freático llega como por aquí. Ahí luego Pozas les platicará cómo le va a hacer con el freático, pero también me imagino que tiene una bronca ahí. Pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta retícula tiene que ver con estructura, el huevo es una estructura híbrida también, es de estructura de acero, está forrada de concreto y después de un anillo horizontal que tenemos ya es acero, que ese anillo es el que rigidiza. Y lo que tiene el edificio es que, aparte que el proceso constructivo es muy padre y se va entendiendo muy bien, muy ordenado, hay diferentes frentes. Una constructora hizo el edificio, otra constructora hizo todo el huevo y todo el pabellón. Tiene 3 materiales nada más.
y lo que interesa es cómo carga, o sea, el envolvente, no importa si el vidrio es rojo, amarillo, azul, o sea, le pusimos azul y gris, pero podría ser rojo el vidrio, puede ser amarillo, no importa, lo que importa es la estructura, cómo carga, cómo se ven esas cartelas, ¿no? Igual Dataflux podría ser el vidrio verde y no pasa nada. Estas son las fotos del proceso constructivo y aquí es lo que les contaba del volado en esquina, ¿no? De este lado ya se une al pabellón, por eso esta columna que es parte del pabellón, pero hacia acá tienes este volado que es lo interesante. Fotos de Adrián Yaguno, otras de Pepe Mora. Entonces el edificio lo que intenta es rescatar y sacarle el mayor provecho al terreno para hacer el mejor negocio, como lo hacían en Chicago o Nueva York, ¿no? Ahí podemos ver la panorámica, el Cerro de la Silla y no hay columna ahí, ¿no? Todo muy ordenado, muy geométrico, toda la estructura se va repitiendo y se ve. El huevo que tiene capacidad es un auditorio con capacidad para 4.500 personas, que ahí involucramos un experto en acústica, otro en mecánica teatral, otro en iluminación y nosotros toda la arquitectura. Entonces, estructura de concreto, aquí viene el anillo, que también es estructura de acero con concreto y a partir de ahí es el acero. Y el día que entren al huevo, no creo que haya fotos aquí terminado, todavía no está terminado, pero casi, la estructura se va a seguir viendo, que eso es yo creo que importante, ¿no? O sea, como aquí vemos la cartela, vemos cómo funciona y cómo funciona la joist y vemos cómo funciona el edificio, ¿no? O sea, yo aquí las orejas, por aquí oigo y por aquí respiro y por aquí como. Es lo mismo un edificio, tiene que comunicarse de la misma manera. La parte de atrás de Ocampo, que están todos los pasillos de servicio, tiene ladrillo y tenemos comercios a nivel de calle para que se arregló las banquetas con el arquitecto Avaroa y Chapín, que hicieron un proyecto ahí para regenerar esa banqueta, hacerla de 4 metros y la idea es que se continúe. Y estas son unas fotos ya un poquito más avanzadas. Entonces tenemos el edificio, todo el pabellón que da la vuelta. Vamos a hacer un puente con Liverpool, que ya está en proceso. Nos pidieron meter cines en la parte de arriba, que vamos a hacer una parte totalmente, o sea, va a ser diferente, va a ser como esto, para que se vea que algo que se hizo después. Y un piso más, que este es un edificio que está en Juárez y Ocampo, es el edificio administrativo, nos pidieron un piso más y lo vamos a hacer de estructura metálica, van a ser así joist, por el proceso constructivo, por lo que implica meterte a la obra otra vez, ¿no? Y bueno, en el taller trabajamos mucho con maquetas, estas son las de México, pabellón, este es otro que por ahí traemos, que no les puedo platicar mucho, Dataflux, y una versión diferente de Dataflux es como Trébol, que en vez de 2 núcleos portantes, en los extremos tiene 3, entonces tiene un atrio al centro. ¿Sí? Y nada más. Gracias. Bernardo Pozas es fundador y arquitecto principal de Pozas Arquitectos. Estudió en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y es pues, director del estudio de arquitectura encargado de diseñar residencias, interiores, áreas comerciales, edificios de usos mixtos. Su obra pues, se ha publicado en muchísimos medios impresos y electrónicos y tiene una gran diversidad de casas en la ciudad y en distintas ciudades de Estados Unidos, además de distintos edificios en proceso. Bernardo, si gustas pasar. Un aplauso. ¿Quieres mover o, ¿Quieres mover o? Buenas noches, creo que ya son noches. Les platico un poquito de la historia, cómo llegamos aquí. Mi primera experiencia con edificios, no les voy a llamar rascacielos todavía, pero edificios de altura, fue un edificio llamado Connexity. Creo que fue de los primeros usos mixtos. El papá de Agustín ya había hecho O2, creo que estaba por la misma época, fue de los primeros usos mixtos reales, verticales. Yo tuve la fortuna de ser invitado por el arquitecto Enrique Rousseau, no sé si anda por aquí, ahorita había Tito y anda toda la bola, pero Enrique Rousseau me invitó a participar en ese proyecto.
Nunca había hecho un edificio, fue mi maestría, fue mi tesis más bien, fue mi tesis en la práctica, y ahí aprendí bastante lo que sé al día de hoy de cómo manejar algunos edificios. Después de Connexity manejamos Meridiano, ahí fue la primera vez que encontré el problema del manto freático. Como mencionaba Agustín ahorita, nos tocó trabajar en el primer cuadro de la ciudad, en la macroplaza, y el sótano de Meridiano, es más, la base de Meridiano está más abajo que el lecho del río Santa Catarina, entonces por consecuencia teníamos un problema muy serio, y el diseño original de 3 sótanos se convirtió en 2 sótanos, y los 2 sótanos se tuvieron que compactar a los sótanos más pequeños que he hecho en mi vida, o más chaparros, porque fueron creo que 3 o 4 meses estuvimos bombeando agua con 4 bombas para poder bajar suficientemente el nivel del manto freático para hacer un piedraplén y poder empezar los trabajos de cimentación. Se decidió utilizar una cimentación muy interesante, así como veían las fotos ahorita de Agustín, los vaciados, unos vaciados muy interesantes. Nos tocó una experiencia también de casi 20 y tantas horas vaciando la losa de cimentación de Torre Meridiano, y se terminó siendo un vaciado monolítico. Fue una experiencia muy divertida para todos los que les gustan ver camiones, bombas, etcétera. Tuvimos que cerrar ahí calles y fue toda una experiencia. Les voy a platicar un poquito y de forma muy breve de TOP. TOP fue un proyecto que llegó a nuestro regazo hace 6 meses. Es un proyecto en el que hemos participado de forma muy proactiva con el desarrollador. Es un desarrollador joven, mucho más chico que yo. Y yo creo que estamos batiendo récords en velocidad. El edificio se conceptualizó hace 6 meses y el día de hoy se están haciendo excavaciones. A veces más rápido de lo que me siento cómodo, pero aún así el desarrollo de Monterrey no se puede detener y están aprovechando el momento. Definitivamente creo que el área de Constitución tiene potencial de convertirse en este corredor urbano. No sé si el centro de la ciudad eventualmente será atacado de nuevo. Torre Meridiano se quedó en su momento. En ese momento creímos, en el 2006, creímos que el primer cuadro de la ciudad iba a detonar. A mí me tocó ver Pabellón M como algo buenísimo para la zona y para salirnos de San Pedro. San Pedro creo que ya verticalmente está llegando a un punto de saturación. Monterrey todavía tiene mucho para dónde dar. Y TOP llegó al regazo creo que en el tiempo ideal. Estamos viendo, de hecho, en la misma zona un par de proyectos más, no de la misma altura, pero sí con la misma densidad. Y el reto principal de TOP fue la densidad. Las características que buscaba el desarrollador y el programa arquitectónico que nos pusieron en la mesa en un momento fue abrumador. Sacamos el calzador, sacamos vaselina y logramos meter dentro de la propiedad los metros cuadrados que requería el desarrollador para que funcionara. Este es un tema, creo que a discutir, debe ser un tema medular en la discusión sobre rascacielos y desarrollos urbanos. ¿Dónde recae la responsabilidad del arquitecto y cuánto tenemos nosotros que presionar a los desarrolladores para subir o bajar la densidad de los proyectos para que sean proyectos que tengan calidad urbana o que tengan calidad humana? Creo que es un argumento debatible y creo que sería una pieza buena para discutir más adelante después de las presentaciones. Entonces, sin más, déjenme les presento un poquito lo que es el edificio TOP. Es una presentación corta. TOP está compuesto, es un edificio, es un uso mixto vertical. Tenemos en el nivel de calles, en el nivel de calle de Constitución tenemos el acceso principal, y entre Hidalgo y Constitución, ¿dónde está? ¿Cómo funciona el láser en este? El de en medio. Hidalgo está en la parte de atrás, Constitución está en la parte frontal y tenemos un cuerpo de estacionamiento. Como siempre nos piden estacionamiento hasta para los vecinos en estos edificios. A diferencia de otras ciudades del mundo, la densidad de autos que nos piden a nosotros localmente es mortal, y como no podemos hacer mucho sótano, por lo mismo que mencionaba ahorita Agustín del manto freático, solamente tenemos 3 sótanos y todos los demás estacionamientos están hacia arriba. Entonces lo que decidimos fue hacer un cuerpo de estacionamientos y tenemos sky lobbies y tenemos todo lo que sucede en el piso 9. El proyecto está dividido en zona de estacionamiento. Esa zona que se acaba de descender, esta zona son las plazas, las plazas tanto para el área comercial o el área de hotel y oficinas como para el área de departamentos. Esta es la torre de departamentos. En este caso, Anchor, el desarrollador, se asoció con Nest, que es un grupo de desarrollador joven que han sido muy activos y han sido muy exitosos en desarrollar prototipos de departamentos para el mercado aspiracional. Nos entendimos muy bien con ellos muy rápido y desarrollamos la segunda torre, la torre pequeña.
La parte de abajo del edificio principal de top es el área de hotel y luego tenemos el cuerpo de oficinas. Los módulos restantes son de oficinas. El hotel está por cerrarse ahorita el tema, todavía no podemos ni siquiera platicar quién es el que le va a entrar y probablemente va a ser un build to suit. Esta es una planta esquemática de cómo funcionan las dos torres. Tenemos la torre principal, que es un core central con estructura perimetral. El área de departamentos también tenemos un core central. Y tenemos las dos plazas, la plaza de departamentos y la plaza comercial. Y tenemos un link que une los dos proyectos y compartimos un lobby un cubo de ascensores hacia el Sky Lobby. Esta es la imagen final del edificio. Esto es lo que han visto probablemente a lo mejor en periódicos, se ha visto publicado. Y prácticamente ese es nuestro edificio de top. Aquí hay una lámina descriptiva de metros cuadrados y algunas alturas que mencionamos. Tenemos 266 metros de altura. Estamos negociando un par de metros más. Nos estamos quedando ahorita por lo menos como la segunda torre más alta de México y el desarrollador le entró el gusanito, la comezón y la curiosidad de explorar la posibilidad de 2 o 3 pisos más para hacerla más alta. Entonces yo le dije que no era lo mismo comercialmente vender el segundo edificio más alto de México al edificio más alto de México y estuvo de acuerdo. Entonces parece que en el módulo superior todavía podemos añadir un par de pisos. Todavía no es seguro. Tenemos las terrazas panorámicas que se vean, que rompen el volumen del edificio, el volumen de cristal. Estas son las vistas panorámicas. La vista de noche. Estamos ahorita empezando a desarrollar las partes interiores, los Sky Lobbies. Estamos ya participando en toda la parte de diseño interiores. Este es un close-up de lo que sería una de las terrazas doble altura que existen en varias secciones del edificio. Este es el edificio de departamentos. Acercamientos, áreas de albercas. Ya tuvimos la experiencia de hacer albercas en niveles altos. Son estructuras interesantes, cómo manejar agua en pisos 10 o en pisos 15, porque la estructura de la alberca tiene que ser independiente del edificio, si no el mismo edificio puede romper el vaso de la alberca y no queremos un problema de agua en un piso 10, piso 9. Estas son todas las áreas interiores, áreas de departamentos, la imagen final, la que es la icónica del edificio, que es la que estamos promoviendo. Y prácticamente ese es top. Les agradezco los minutos. Carlos. Bien, nuestro último participante antes de pasar a la sesión de charla y debate. Juan Andrés Vergara Cuellar es arquitecto egresado de la Facultad Mexicana de Arquitectura de la Universidad La Salle. Tiene el grado de arquitecto con especialidad en casas en el desierto y energía solar por la Universidad de Arizona. Es Lead Accredited Professional desde 2004, miembro de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud, Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Colegio de Arquitectos de Nuevo León, miembro del Consejo de Edificios Verdes en Estados Unidos, del Consejo Internacional de Edificios Comerciales y de la Alianza para Edificios Deportivos Verdes. Pionero en arquitectura sustentable en Latinoamérica, habiendo logrado en el año 2006 el primer edificio certificado nivel oro para oficinas y pues conferencista sobre este tema en múltiples ciudades de México, Centro y Sudamérica. Promotor del concepto BIM, Building Information Modeling, desde el 2005, habiendo logrado los edificios más complejos e integrados bajo esta idea, tales como el Estadio de Fútbol Monterrey y la Torre Coy en Valle Oriente. Socio fundador de la firma BFO Arquitectos, dedicada al diseño arquitectónico, sustentabilidad y tecnología, ganadores de la obra del año 2011 por la revista Obras con el Estadio de Fútbol OmniLife y diversos premios nacionales e internacionales. Juan Andrés, gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Sí, aquí está bien. Ponla a correr, por favor. Gracias por invitarme. Aquí voy viendo un poquito de antecedentes de la firma BFO. Lo que ven aquí son algunos de los edificios que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Nosotros, nuestro origen viene desde el 1982 como arquitectos profesionales.
Me tocó trabajar con el arquitecto Eduardo Terrazas de la Peña en muchos proyectos aquí en Monterrey, desde la Macroplaza hasta el Teatro de la Ciudad, el Cintermex, el Parque Fundidora, etcétera, etcétera. Entonces, recientemente hemos estado trabajando muy fuerte en Monterrey. Recientemente me refiero a los últimos 10 años. Y en el 2007 ganamos un concurso muy interesante para hacer un edificio junto a la Loma Larga, que es esto que ven aquí. Un edificio que el programa nos llamaba a hacer tres componentes principales. En el 2007 hablar de usos mixtos era un poco extraño. Y entonces era un edificio que tenía comercio, que tenía oficinas y que tenía vivienda. Entonces lo que decidimos hacer fue un solo edificio, no varios edificios, sino uno solo que pudiera contener todos estos usos. Y pensamos que podía ser a través de una estructura que variara su dimensión mientras iba creciendo. Entonces pensamos en exoesqueletos, en una forma compleja que el papá de Agustín me decía que era un tamal mal amarrado, y yo le contestaba, pues sí, pero con ese te ganamos el concurso, ¿no? Entonces, pues ahí la llevamos bien. Finalmente, el propietario, el desarrollador de este edificio, de este conjunto, se asoció con otro grupo y encontró la manera de cambiar ese proyecto a otro sitio, un sitio más grande, más amplio, mejor ubicado para nuestro gusto y con más posibilidades, con un CUS muy amplio, ¿no? Podíamos construir ahí hasta 10 veces la cantidad de metros cuadrados que tenía el terreno en edificios. Y entonces logramos este conjunto que se llama Valle Oriente, que fue diseñado y construido en varias etapas. Hicimos un plan maestro que fue creciendo y que fue componiéndose mientras pasaba el tiempo, ¿no? Como les decía, esto empezó en el 2007 y el mercado nos fue dictando qué ir haciendo con el edificio, los tipos de departamentos, los tamaños de las oficinas, etcétera. Y entonces hicimos primero el que está considerado como el mejor edificio de oficinas de Monterrey, que es un edificio bajo de 8 pisos, pero que tiene plantas de 4,000 metros cuadrados útiles y que funciona perfectamente bien. Después tenemos otro que es el Lío East, que es un edificio de departamentos. Después el Lío West, que es la tercera fase, que tiene oficinas y departamentos, como decía antes, con una estructura que tiene una transición y que cambia su forma al ir creciendo. Finalmente, la joya de la corona es la Torre Coy, que es un edificio que tiene 67 niveles, y que tiene una altura total de 280 metros, o sea que vele pensando como en otros 5 pisos. Por ahí, Bernardo, a ver si le llegas. Y qué bueno que me dijiste, porque voy a hablar con Alberto la semana que entra para ver si le echamos nosotros, ¿no? Pero cuestiones interesantes de esto es, primero, que el mercado va cambiando y que estos proyectos son de largo plazo. Realmente se desarrollan en un tiempo mucho más amplio de lo que uno pudiera pensar en un principio, ¿no? Y conforme va cambiando el mercado, hay que irse adaptando y hay que ir logrando un producto que después de varios años de construcción pueda ser realmente útil, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues prácticamente todo el edificio está vendido el día de hoy, está ocupada las oficinas en su totalidad y los departamentos, creo que nos quedan 2 o 3, ¿no, Jaime? Por ahí, a ver si nos alcanza. Bueno, entonces, ese tipo de cosas suceden. Luego, la estructura son estructuras muy interesantes. Nosotros vemos un poquito más amplio de lo que hacemos normalmente en la Ciudad de México o acá, que es pensar en estructuras que se apeguen mucho al reglamento de construcciones, donde nos obligan a hacer marcos rígidos, ¿no? Los marcos rígidos en el mundo pasaron hace mucho tiempo. Y hay estructuras que se pueden diseñar por el performance, se le llaman, performance-based, le llaman los ingenieros estructurales, ¿no? Son estructuras como esta, en la que logramos hacer losas planas, que es un concepto que pocamente se ha explotado en México, losas planas que no tienen traves principales, que no tienen nervaduras, que son postensadas, pero que son muy fáciles de cimbrar, son muy fáciles de construir, por lo tanto muy rápidas, y por ello el edificio avanza de una manera muy acelerada en su construcción, con un control muy claro y muy preciso de la geometría de los edificios, ¿no? Ese es otro aspecto. También se probaron cómo hacer estructuras metálicas, estructura de concreto. Siempre caemos en esta
en esta idea de analizar una u otra estructura con la finalidad de lograr lo más eficiente, tanto estructuralmente como económicamente. Vieron ustedes unas imágenes de lo que es el túnel de viento, ¿no? Este tamaño de edificios se ven afectados grandemente por los vientos a ellos, ¿no? Entonces, la estructura está diseñada en función de los vientos, no tanto por las cargas verticales, ni tanto por el sismo, como lo hacemos en la Ciudad de México, sino que aquí lo más difícil era el viento, ¿no? Como ven, estamos entre la Loma Larga y la Sierra, y se crea un cañón aquí con vientos muy altos y había que estudiarlo. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de generar un modelo tridimensional del edificio antes de pasar a hacer planos constructivos, uno tiene la oportunidad de simular en ese modelo las condiciones físicas que va a sufrir el edificio, además de hacerlo ya con modelos físicos en túneles de viento. Entonces, lo que se propuso fue hacer unas modificaciones a las esquinas del edificio que redujeron mucho el jalón que le hacía el viento y por lo tanto se mejoró y se optimizó la estructura, se redujo la cantidad de concreto que íbamos a tener y eso redundó en dos cosas básicamente. Uno, que se redujo la cantidad o la dimensión del núcleo, por lo tanto pudimos establecer una funcionalidad mejor del núcleo y poder hacer las circulaciones y las trayectorias verticales de las instalaciones de mejor manera. Y por otro lado, el balanceo, el bamboleo que tiene el edificio, lo pudimos meter a unos parámetros mucho más aceptables, ¿no? que están marcados por el hecho de que es un edificio para habitación y no de oficinas, y existen normas internacionales que nos dicen que el edificio puede moverse con un cierto ritmo, con una frecuencia tal que no sea igual a un sismo de 4.5 grados, ¿no? Cosas de ese tipo van sucediendo que son sumamente técnicas y que van influenciando la calidad y los diseños de los proyectos, pero que si uno es capaz de ensamblar un equipo, en este caso internacional de consultores, y lo puede realizar bien mediante la utilización de la tecnología, mediante la implementación de temas sustentables, logramos edificios con este impacto, ¿no? Bueno, aquí algunos de las personas o de los equipos que trabajaron durante el diseño y que formaron parte del equipo que ensamblamos y bueno, estaré a sus órdenes también para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Agustín, Bernardo, si gustan pasar, abriremos ahora el micrófono al público. No sé si me pueden prender la luz porque me siento que me están interrogando con esta cosa aquí al lado. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Bueno, yo nada más quería comentar antes que yo creo que los edificios altos tienen que tener usos mixtos, que es importantísimo para la ciudad. Que la gente no se tenga que transportar a otros lugares, que ahí mismo puedan hacer muchas cosas, puedan hospedarse, trabajar, divertirse, comer y comprar algo, etcétera. Eso funciona. Y la otra cosa es que en Monterrey el centro está en el centro. O sea, tenemos que aprovechar esa ventaja de ubicación que en ninguna ciudad casi pasa eso, ¿no? O sea, el centro está en el centro y ahí es a donde todos los camiones llegan, todos los metros llegan, toda la gente se traslada por ahí. Entonces, estando el centro en el centro, yo creo que es para donde vienen los edificios altos y yo creo que es para donde la ciudad tiene que crecer verticalmente, más que aislada, ¿no? Como que más concentrada, de esa manera vamos a hacer recorridos más cortos. Seguridad, caso fortuito de algún incendio, porque aquí nuestro heroico cuerpo de bomberos no tiene nada para, ya no digo para un edificio de la mitad del tamaño de eso, ¿sí? O de la cuarta parte. Sí, muchas gracias. Bueno, es interesante la pregunta. La seguridad tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Desde la seguridad estructural, la seguridad, digamos, de protección civil y desde luego el contraincendio. Este tipo de edificios hay que hacerlos bajo normas internacionales, ¿no? Nos topamos mucho con que los reglamentos en México están un poco atrasados
en algunos aspectos y tenemos que recurrir a prácticas internacionales. Cuando diseñamos edificios de oficinas de tipo AAA, muchos de los usuarios finales de esas oficinas son empresas internacionales y buscan que los edificios donde ellos se instalen cumplan con normas internacionales. Entonces, por ejemplo, la Torre Coy y el conjunto Bao está hecho con normas internacionales. Cumplimos en términos de contraincendio y todo lo que tiene que ver con el agua, con normas americanas que son muy detalladas. En términos de seguridad civil, por ejemplo, todos nuestros edificios tienen 2 escaleras, tienen alturas que permiten tener estándares internacionales de altura dentro de ellos, tiene seguridad, los cristales, el paso del fuego de un piso al otro, por ejemplo, está bloqueado por materiales ignífugos, etcétera, etcétera. No hay, están hechos con rociadores, por ejemplo, no se sube con una manguera a tratar de extinguir el fuego, sino que existen redes de rociadores tanto en los estacionamientos como en las oficinas, como en las viviendas, que podrían abatir un conato de incendio en cualquier momento, de manera de que así tenemos una seguridad mayor que lo que nos piden los códigos locales, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho en cuenta esos aspectos y los equipos de ingeniería en muchas ocasiones tienen esa práctica internacional y así es como se van resolviendo. Sí, para poder comprar un seguro tienes que tener todas esas normas, ¿no? Ok. Pues muchas felicidades a todos por su gran aportación a la ciudad y aquí a este evento. Creo importante y uno de los graves errores que sucede en Monterrey, sobre todo en San Pedro Garza García, con los edificios de oficinas, high-rise buildings, no hay comunicación ni con los high-rise ni con los chiquitos. O sea, entre los mismos edificios, entre los mismos corporativos, no existe una comunicación peatonal. Tenemos una tendencia a hacer proyectos individuales muy fuertes y nos olvidamos que necesitamos pertenecer a un entorno, necesitamos tener comunicación con el edificio al lado, no solamente para los usuarios, sino también para el beneficio económico de los propietarios del edificio. Yo he visto más de 10 casos aquí en Monterrey que me he sentado y me he puesto a analizar. Digo, ¿cómo no se les ocurre que hacer un puente de conexión entre este edificio y este edificio? Comercialmente hablando, los que viven allá van a venir a consumir acá y los que trabajan aquí van a ir a consumir allá o van a vivir acá. Les va a ser muy útil, les va a ser muy sencillo. Yo creo que como arquitectos debemos de impulsar y trabajar para tener comunicación entre los edificios. Para mí lo más importante en este tema es, a veces tendemos a culpar a los desarrolladores y toda la ciudadanía se desgarra las vestiduras y critica a los desarrolladores voraces y avariciosos y los arquitectos con falta de creatividad. La realidad de las cosas es que parte es eso, pero la mayor parte es un desorden absoluto por parte del gobierno dentro de los municipios. Entonces, si no hay una reglamentación clara que dure 30, 40, 50, 60 años, porque aquí cambiamos de visión urbana prácticamente cada 3 años o 4 años, cambiamos de reglamento también cada 3, 4 años, cambiamos de densidades las zonas, pues ¿cómo podemos esperar que los arquitectos y los desarrolladores tengan una visión clara a futuro de cómo poder enlazar y poder comunicar todos estos puntos de desarrollo, ¿no? Creo que el único que más o menos se ha mantenido con claridad durante la última década es Valle Oriente, y creo que eso ha permitido que Valle Oriente pueda tener una visión. También hay pocos dueños, está la tierra concentrada en pocas manos, entonces la visión es más global. Pero fuera de eso, yo honestamente veo muy difícil si no hay un empuje claro por parte de los municipios o de los gobiernos locales. Sí, tocaste un tema medular en lo que es el desarrollo de zonas completas de ciudades, ¿no? Como es el caso de Valle Oriente o Santa Fe en México, ¿no? En México, que son Santa Fe yo lo veo como un proyecto fallido de comunicación vial y como un proyecto fallido de comunicación peatonal. Tienes el centro comercial a 100 metros de 200 metros de tu casa y no puedes ir a pie, ¿no? Esos casos suceden y sí es tiempo de que las autoridades tomen conciencia y que
forcen a los desarrolladores a tener proyectos de integración urbana, porque de esa manera vamos a lograr no solamente que tú puedas vivir en tu edificio y trabajar en él, sino que puedas desplazarte en un radio suficiente como para que te permita hacer un poco más de tus actividades, ¿no? Entonces, nosotros hemos propuesto para Santa Fe, por ejemplo, unos corredores viales, unos corredores peatonales elevados, que sería muy interesante lograrlo, donde la conexión a los edificios es en el primer piso, a nivel de mezanín. Entonces tú puedes circular por todo Santa Fe y te vas metiendo a los edificios peatonalmente y la circulación de los vehículos va sucediendo por abajo, ¿no? Hace un par de años que me tocó compartir con Tito Camargo un viaje que hicimos a la ciudad de Dallas. Vimos ahí encima del viaducto principal que pasa por el centro de Dallas, el North Central Expressway, hicieron un gran parque como de, no sé, 500 metros de longitud. Pusieron traves prefabricadas encima del viaducto, se convirtió aquello en un túnel, pero arriba es un gran parque que tiene un montón de actividad y une una zona de la ciudad con otra, lo que anteriormente se partía por las vialidades, como sucede muchas veces, ¿no? Entonces, sí, es un punto importante y la semana pasada, perdón que me extienda, pero participé en una reunión con el nuevo delegado de la delegación Cuauhtémoc, que es donde está el edificio que nos platicó Agustín en la Ciudad de México. El render que vieron ahí está tomado desde mi oficina prácticamente. Entonces estamos muy cerca y el Paseo de la Reforma es un ejemplo de una planeación urbana que tiene más de 100 años y que es totalmente vigente y que permite la comunicación peatonal, sin hacer túneles ni nada, ¿no? Entonces, yo también me pregunto cómo es que hace más de 100 años sí se podía y ahora no se puede, ¿no? Porque somos víctimas del plan sexenal, yo lo digo así, ¿no? Donde los presidentes municipales o los gobernadores, cuando mucho tienen 6 años, si no 3, para hacer algo de trabajo y pues no tienen tiempo más que de prepararse para la siguiente etapa de su carrera política, que no tiene nada que ver con el desarrollo de las ciudades. Entonces sí tenemos que empujar a las autoridades a pensar más de largo plazo. Esto se lo dije yo al delegado y me comentó que podemos contar con él hasta el 2 años y medio más, porque él va por el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Entonces, pues esa es la visión. Entonces, realmente no sé cómo atacar eso, a lo mejor tenemos que broncorizar el país para hacer cambios más profundos, si es que funcionan de esa manera, ¿no? Pero sí, los colegios de arquitectos son un medio muy útil, son el medio idóneo donde la sociedad de arquitectos, urbanistas, arquitectos de paisaje, podemos empujar a que las ciudades regresen a una planeación urbana que hoy en día se llama el nuevo urbanismo, pero pues es más viejo que mi abuelita y ojalá así fuera todo, ¿no? Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Primero, pues felicitarlos y sí, desde luego, hacer saber que un desarrollo de este tipo, desde luego, es producto de un gran equipo. En México estamos acostumbrados a trabajar en equipo. El individualismo y los monumentos al ego creo que ya no funcionan. Por un lado, felicitaciones. Por el otro lado, sí, comentar un poco lo que dijo Mauricio, que es bien importante que en el desarrollo de estos conjuntos tomemos mucho en cuenta la movilidad peatonal. Y la otra es las consecuencias de movilidad vehicular que se produce al tener altas densidades. Desgraciadamente hemos estado construyendo ciudades para el automóvil y no ciudades para el peatón, para el habitante de la ciudad. Entonces es bien importante y precisamente hoy en la mañana veíamos una junta y mañana tenemos otra en el Congreso en el que estamos intentando de cualquier manera que el uso de suelo en general sea mixto, porque eso me va a acarrear mucho ahorro en el problema de movilidad. En Monterrey hablamos mucho de problemas viales, pero el problema no es vial, el problema es de movilidad, precisamente porque me han sectorizado mucho el uso de suelo. Y por otro lado, el problema de las densidades, que no es posible, por ejemplo, que yo en un terreno de $1,500 el metro, pues no me permitan hacer más que determinada altura, de cual manera que ya no es factible económicamente el desarrollo del inversionista. El trabajo de nosotros es en realidad producir algo que sea
no solamente funcional para el usuario, sino muy factible para el inversionista. O sea, no se trata de una competencia de alturas, se trata de una competencia de qué edificio es económicamente más factible y da el mejor servicio. Felicitaciones por su trabajo. Muchas gracias. Me gustaría comentar, perdón, pero soy un poco parlachín aquí, un poco de experiencias que hemos vivido, ¿no? Igual, hace algunos años estuve en un congreso en Guadalajara donde se creó un instituto de la vivienda, o un instituto de la ciudad, no recuerdo exactamente el nombre, pero ellos hablaban del problema que se ha generado en México y que reventó hace algunos años, que es el de las viviendas en ciudades satélite, totalmente artificiales y alejadas de los centros de trabajo. Estos conjuntos de vivienda crearon un problema enorme de movilidad, ¿no? Donde la gente que trabajaba en un sitio tenía que moverse más de 2 horas para llegar a su trabajo y acabaron abandonando muchas de estas viviendas. Y esa es una realidad, no es un cuento de hadas. Eso sucede en todo el país porque fue creado precisamente por una burbuja inflacionaria, por un problema de tenencia de la tierra, por un problema de costo y por una falta de visión y regulación gubernamental porque no involucran a los expertos en este tipo de temas, sino que las decisiones son normalmente de tipo político y trianuales, ¿no? Entonces, eso genera este tipo de problemas y es tiempo de que podamos revertir esto. Yo quería añadir a tu comentario que a mí me parece totalmente absurdo que en la Ciudad de México todavía, en el corredor de Reforma, nos piden que construyamos por cada metro cuadrado de oficinas o por cada 30 metros cuadrados de espacio de oficina, un cajón de estacionamiento, más un 20% adicional para visitantes, ¿no? Cuando estamos en la zona mejor comunicada del país, ¿no? Tenemos Metrobús, tenemos camiones, tenemos bicicletas, tenemos el metro, tenemos Ubers, taxis, todo lo que tú quieras están ahí. Una banqueta enorme que tiene 6 metros, 7 metros de ancho en los laterales y los 2 camellones, etcétera. Ese lugar, no hay otro lugar en el país que tenga mejor comunicación como la Ciudad de México, y construir un cajón por 30 metros cuadrados de oficinas más 20% significa más metros cuadrados de estacionamiento que de oficinas. Y es totalmente absurdo. Bueno, en México nos piden uno por cada 30. Aquí en Valle Oriente nos piden uno por cada 20 o más. Es decir, todavía más metros cuadrados, 20%, 30% más metros cuadrados de estacionamiento que de espacios útiles del edificio. Es un absurdo. Aquí comentan, en Nueva York no te piden estacionamiento. No tienes que hacer estacionamiento. ¿Por qué? Porque está el metro, porque están los camiones, porque están los taxis, ¿no? No lo hay. Eso podemos hacer aquí, pero tenemos que generar que nuestras autoridades nos ayuden a tener medios de transporte público reales, ¿no? No crear viaductos o hacernos pelotas con el río Santa Catarina, cambiándole de sentido cada que viene el Alex u otro huracán, volviendo loca la ciudad, pero haciendo soluciones que son únicamente para los automóviles. Y no hay transporte público, es totalmente absurdo. Es momento de cambiar, ¿no? Es momento de cambiar hace muchos años. No sé si va a suceder, y eso, hoy en día estamos viviendo en la Ciudad de México un colapso de contaminación, nos echan la culpa a los usuarios, a la gente, a los ciudadanos, de que es nuestra culpa por tener tantos coches, ¿no? Y la culpa es la gasolina, que es una porquería y contamina totalmente. Entonces, en fin, nos dan la vuelta muy fácilmente y ya es momento de no aceptar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, gracias. Lo que yo iba a preguntar ya fue preguntado y ya fue contestado y nada más redondear. Felicidades por el trabajo, lo conozco muy bien, el trabajo de los tres, increíble. Como decía el arquitecto, nosotros necesitamos como arquitectos, como asociaciones, como individuos, inclusive como ciudadanos, exigir más al gobierno. Claro, no nada más es todo papi gobierno, ¿verdad? Porque los desarrolladores también deben de presionar en un momento dado a hacer un edificio de este tamaño, cuánto dinero no le deja el gobierno, entre impuestos, entre lo que ustedes quieran y gusten. Entonces, la parte esta que era la pregunta que yo iba a hacer es, imagínense llenos esos edificios. Ahorita a las 6 de la tarde en Lázaro Cárdenas te tardas recorrer 100 metros, yo creo que, no sé,
5, 10 minutos, 100 metros, o sea, es un trafical del demonio. Ahora imagínate eso lleno y no me digas que no van a salir de aquí. Ese es el problema. La bronca es de que si tuviéramos como, vaya, Europa o otras ciudades, la vialidad, los servicios, lo que ya hemos estado repitiendo, es más, cada sesión que vemos un edificio alto seguimos diciendo lo mismo, pero yo siento, no sé ustedes, que debemos de presionar tanto los arquitectos desde el proyecto, ¿sabes? Que, ok, voy a poner mi edificio aquí, esto va a estar así, esto así, así asado. Pero ¿tú qué vas a hacer, gobierno? ¿Qué vas a poner aquí? O sea, el plan ya sabemos que siempre, cada sexenio nos lo cambian, y si no antes, pero sí tenemos que tener conciencia, aunque unos ya lo tengan, hacer un poquito más, no ser tan tibios. Y estamos hablando de miles de millones de pesos que pudieran, que se invierten en todo esto, que también pudieran ser presión para el gobierno. No nada más el gran esfuerzo que estamos haciendo como colegio con respecto a las reuniones con los diputados y todas esas gentes que no sirven para nada, pero bueno, eso es muy personal, no sé, eso era lo que quería hacer. La responsabilidad de los arquitectos, definitivamente, a veces siento que caemos, y discúlpenme que lo diga así, no soy políticamente correcto, así que les pido una disculpa de antemano, caemos en un romanticismo exagerado de cambiar culturalmente nuestro país, y los arquitectos tenemos que levantar la mano y hacer, y creo que ahí nos podemos perder un poco. Yo veo dos vías: una, la vía personal, la práctica de tu despacho, la práctica de la gente que te rodea, que debemos de aspirar al nivel más alto en el nivel de profesionalismo que hace falta en este país, y ese yo creo que es responsabilidad de todos, y una de las principales responsabilidades siendo un profesionista es cumplir con el proyecto para el cual te contrataron. Entonces mi responsabilidad es para con el desarrollador, no con el gobierno, sí con la ciudad, porque tengo que tener una responsabilidad social, pero yo no voy a cambiar al mundo a través de ese proyecto. Y la otra es a través de este tipo de plataformas y este tipo de asociaciones, Colegio de Arquitectos, Academia de Arquitectos. Ahí es donde verdaderamente creo que debemos de empezar a pelear la lucha. Lo digo porque yo he vivido varias experiencias que me han desencantado de formar parte de grupos. Tengo muchos amigos arquitectos, muchos colegas arquitectos, y la realidad de las cosas es que cuando nos juntamos para tomar una cheve, para platicar, quejarnos del gobierno, criticar a alguien. Uno de los arquitectos está cobrando más barato, más caro, este señor anda haciendo dumping. Entonces en realidad los arquitectos nos la vivimos quejándonos, pero en realidad en el día a día y en la práctica nos picamos los ojos, nos metemos zancadillas y no nos organizamos. Entonces, si como gremio no tenemos peso específico y si como gremio no nos organizamos, difícilmente vamos a poder respaldar estos argumentos de hablaremos de este gobierno y con aquel gobierno y podremos hacer un cambio real. Hablando un poquito de este tema de cambio cultural, de nosotros como arquitectos poder impactar en la sociedad. Y la otra, hablando ya un poquito más del gobierno y como crítica, ahorita que mencionaban todo esto, me recordé un caso. Tengo un cliente, hace tiempo le diseñé su residencia, él tiene una empresa que se dedica a temas viales, etcétera, y me platicaba: oye, Bernardo, fíjate que conocí en Estados Unidos, en Texas, al presidente del, creo que se llama NTSB, es la organización o el instituto que se encarga de todo el diseño de todos los complejos viales en Texas. Todos los que conocemos Texas, San Antonio, Austin, sabemos que nos hacen pedazos, ¿no? O sea, es una chulada cruzar San Antonio, ¿no? Cruzas literalmente en 15 minutos una ciudad como más grande, más extensa que Monterrey, ¿no? Y ni un semáforo, los freeways están perfectos, siempre ves algo en construcción para los siguientes 30 años. O sea, esos señores proyectan siempre adelante, siempre dejan todo preparado para lo que se ofrezca. Y me platicaba que este señor le dijo: oye, yo sé que tú en México ayudas en muchas cuestiones viales en varias ciudades y en varios estados. Oye, dile a la gente allá que con gusto los invitamos a Texas para que conozcan las instalaciones, y si el día que quieran requieren de accesar toda la información, proyectos y diseños de todos los complejos que tenemos construidos, gratis se las damos. O sea, millones y millones de dólares de información generada, archivada. Me dice este cuate, ex cliente y amigo, me dice: oye, le ofrecí esto yo creo que a 10 alcaldes y gobernadores. Todos me dijeron que les encantaba la idea y todos me dijeron que querían entrarle. Y es fecha que ninguno se ha presentado y ninguno le ha tomado la palabra. Entonces, definitivamente, del otro lado de la acera tenemos enfrente gobiernos sumamente desinteresados en hacernos caso. Entonces, si queremos lograr verdaderamente
hacer un impacto aquí en estas plataformas, en colegios, en academias, en organizaciones, en grupos gremiales. Tenemos que hacer la batalla, si no… Bueno, yo creo que pues está en todos, ¿no? Desde usar el carro, ponerte de acuerdo con el vecino, el transporte público, pero creo que sin estos edificios o va a haber un tráfico de la fregada. Eso no nos queda otra, porque la ciudad así está planeada y el transporte está planeado de tal manera. Entonces, pero yo creo que el centro, o sea, yo creo que tenemos que densificar ciertas zonas como el centro, yo creo, porque es el centro y haces que la gente se transporte menos o en menor distancia de un lugar a otro. El ejemplo que quieran del centro, el edificio de Bernardo o el nuestro o el que se les dé la gana, pues la mayoría de la gente que trabaja en una oficina ahí, el 70% vive de ese lado y se le hace más cerca llegar acá que llegar a Valle Oriente, ¿sí? Valle Oriente tenemos nada más un acceso y pues, por eso se congestiona. Pero yo creo que el uso mixto, o sea, sé que no van a vivir, dormir y comer y todo ahí, pero el uso mixto hace que esto de alguna manera se lleve un poco mejor con la ciudad. O sea, tú te vas a la ciudad que quieras, a la Ciudad de México, toda la planta baja es comercial, menos en las Lomas. Y si te vas a Europa, a la ciudad que me digas, todas las plantas bajas son comerciales y todos los edificios son de uso mixto. Entonces, pues para allá vamos y pues ni aunque nos quitemos, para allá vamos. O sea, yo creo que el uso mixto es lo que hay que fomentar y hay que fomentar, eso sí, edificios de poco mantenimiento y edificios que sean sustentables, que tengan algún certificado LEED y si no los tienen, pues que tengan la intención de ahorrar en estas cosas energéticas, porque bueno, nos podemos ir en un mundo de cosas, ¿no? Pero desde tener un buen vidrio, ¿no? O sea, un buen cristal te va a hacer que consumas mucho menos energía y estás ayudando a la contaminación, estás ayudando al medio ambiente, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que tomar todas las cosas en cuenta. Ahora, si llega un cliente y me dice, hazme un edificio enorme, pues se lo voy a hacer. No le voy a decir, no, oye, no, vente en camión, pues, no, se lo voy a hacer, ¿sí? Y estos dos también, y ustedes también. Muy bien, como sea. Un poquito nada más complementando el comentario de hace un rato de la planeación y de los gobiernos. Las ciudades americanas y las ciudades europeas tienen ese éxito y tienen esa posibilidad de planear porque la planeación de las ciudades no reside en los gobiernos. La planeación del transporte público no reside en los gobiernos, son totalmente entidades independientes, ¿no? Como lo que sucede en Nueva York, que son 5 municipios conurbados, donde la planeación es integral entre todos y son planes de mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa sería una de las posibilidades que tendríamos en México de cambiar la tendencia. No la vamos a cambiar los arquitectos, los colegios de arquitectos tenemos posibilidad de influenciar, pero en cuanto cambien las condiciones de quién está a cargo de la planeación de las ciudades, las cosas realmente pueden cambiar y yo creo que esa es ahí sí podemos impactar a los ciudadanos, ¿no? Bueno, gracias. Aprovechando que están aquí ustedes, que pues definitivamente están definiendo el rumbo de cómo se está construyendo la ciudad, me gustaría saber un poco acerca del oficio de sus despachos, de cómo hicieron el planteamiento del edificio que hicieron, porque son 3 contextos distintos. Digo, Agustín hablaba del centro, que definitivamente hay que redensificar y que pues era el tema del mercado y cosas esas. A Bernardo pues tal vez se tocó ahí una demolición importante y a usted pues en el Valle Oriente, que pues definitivamente es una zona que no tiene ni accesos eficientes, ni es peatonal y pasa lo mismo que el ejemplo que usted ponía. Si vives en Privanzas y quieres ir a Plaza Fiesta San Agustín, pues tienes que agarrar un carro y estás ahí a escasos metros. Entonces yo creo que aquí no están ni los diputados, ni los gobernadores, ni los alcaldes. Entonces desde nuestra trinchera, ustedes por ejemplo en su proceso de diseño y considerando que tienen un cliente que es un desarrollador, ¿qué esquemas o propuestas distintas hubo antes de llegar a esto? Y cómo o sea, ¿qué tipo de decisiones tuvieron que tomar o
No sé, antes, por ejemplo, usted hablaba de que antes iban a hacer varias torres y luego una sola. Entonces, o sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué los motivó a tomar esas decisiones y todo, no? Definitivamente el proyecto que nos pidieron a nosotros lo atacamos desde la visión más pragmática vida y por haber. En realidad fue por proceso de eliminación. En realidad para cumplir con el programa arquitectónico, para que fuera el plan financiero del proyecto funcionara, tuvimos que básicamente atender si algo es un corredor comercial, tenemos locales comerciales, Constituciones, tenemos la lateral con la principal vialidad, tenemos los accesos a motorlobbies por Constitución y son los dos accesos que tenemos y no tenemos conexión en ningún lado, estamos prácticamente, como muchos usos mixtos, una isla dentro de un caos urbano, esa es la realidad. Entonces buscamos hacer un proyecto introvertido, es un proyecto en donde recibimos de la forma más ágil el flujo vehicular y el flujo peatonal y lo manejamos internamente para que funcione correctamente en el proyecto. O sea, no te puedo decir, ¿vamos a tener impacto urbano? Sí, tenemos impacto urbano. El desplante del edificio no es tan grande como uno se imaginaría para tener este impacto urbano, pero entonces es por el proceso de eliminación. No tenemos tantas alternativas. Fue un análisis relativamente sencillo, es un análisis muy frontal. Entonces, te digo, fue muy pragmático. O sea, no puedo entrar en un terreno de conceptos profundos y de costo-beneficio, operación, flujos de vehículos, flujos peatonales, punto. O sea, en el caso de nosotros de TOP, vaya, no quiero ser prosaico ni superfluo, pero esa es la realidad. Pues muy bien. Mira, hay que tomar en cuenta que quienes estamos aquí somos arquitectos que hacemos arquitectura comercial. Yo así le llamo, ¿no? Es una arquitectura comercial. Nosotros respondemos a intereses comerciales. Esos intereses comerciales no los creamos nosotros, no los inventamos nosotros. Existen, están dados por el interés de un grupo desarrollador que quiere hacer un negocio con la tierra y que busca exprimirla de la manera que le haga más negocio. No de la manera que se vea más bonita para la ciudad o que tenga el mayor impacto, desafortunadamente. Eso le corresponde a la planeación de la ciudad. La ciudad debe poner las normas que nosotros como arquitectos debemos de cumplir y ponen algunas como normas de altura, como remetimientos, como ciertas restricciones, dejar ciertas áreas libres, ¿no? El famoso CUSCOSCAS, que tiene que ver con todo esto y nosotros debemos de cumplirlo. Por otro lado, nosotros sí tomamos normas de sustentabilidad que están sistematizadas, ¿no? No inventamos, pues es que se me ocurre que con este cristal voy a ahorrar un cierto porcentaje de aire acondicionado, ¿no? No, tengo que tener un cristal que ahorre cierta cantidad clara, cuando menos, de aire acondicionado con respecto a un edificio similar, ¿no? O sea, hay conceptos que tienen que ver con el manejo de la tierra, con el manejo del aire, con el manejo de la energía, con la iluminación, con todo el impacto que tiene un edificio de este tipo en la región, porque no es nada más del punto donde está. Entonces, la sustentabilidad es un tema sumamente complejo, que es un procedimiento que lleva unas ciertas fases y cada fase tiene ciertos objetivos y que nos ayudan a plantear una visión general del proyecto, después irla atacando y logrando objetivos que van satisfaciendo la relación con la ciudad, la relación con los usuarios, la relación con el cliente y cuál va a ser su negocio y cómo es que técnicamente puede ser construido y luego cómo puede ser sustentable, ¿no? Entonces, todo eso lo juntas y vas tomando en cuenta las cosas, vas priorizando las cosas y vas logrando plantear una solución arquitectónica que satisface de la mejor manera este conjunto de necesidades que están planteadas en un programa arquitectónico que hacemos en las primeras etapas, donde tratamos de escribir de la manera más clara posible cuáles son esas condiciones que debe cumplir el edificio, ¿no? Entonces, sí hay una metodología, sí hay una sistematización, hay unos objetivos claros, son muchísimos y tratamos de atacarlos de una manera sistemática para lograr proyectos que no solamente son bellos, sino que son muy funcionales y además responden de una manera muy clara a las condiciones del medio ambiente, ¿no? A las condiciones de ubicación, a la relación con el entorno, a la imagen que va a tener, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas cosas, mientras uno como arquitecto puede, y eso lo digo un poco para los jóvenes, ¿no? Mientras uno como arquitecto puede definir
los objetivos de lo que está haciendo, del problema con el que está uno enfrentándose. Mientras mejor lo puedas definir y puedas detallar esos objetivos como un buen project manager, entonces puedes atacarlos de una manera sistemática y entonces tu edificio es más completo, es más rico, es más funcional y por lo tanto más sustentable. Bueno, por ejemplo, pabellón, que bueno, es diseño de mi padre, que en paz descanse, me tocó estar involucrado en el proceso y lo que decía el arquitecto Vergara es que pues el cliente es negocio, ¿no? Le interesa el negocio y de hecho ahorita se están haciendo, nos han pedido extras de cosas de un bar, en una terraza, de unos cines, de un piso más en un edificio y de ciertas áreas, islas comerciales, cambio de usos, conexiones. Entonces, pues lo que busca el cliente es ganar dinero y lo demás, pues no pasa nada, ¿no? El proyecto empezó desde 2009, hemos estado trabajando desde 2009, al principio eran dos torres, se conectaban en un puente como las Petronas, o como la del Pantalón, hazte cuenta más o menos. Todo empezó con una retícula, que es una retícula con la que trabajamos muy a gusto por el módulo del concreto, por la resistencia, que es un sistema barato de alguna manera. Y luego, pues parte del proceso de trabajo es, aparte de darle el máximo beneficio al cliente en cuestiones económicas, cumpliendo con reglamentos, etcétera, se buscó planear y junto con los arquitectos y junto con el gobierno, se planificó hacer una banqueta en Ocampo grande, que la idea es que todos la hagan y todos los locatarios aportaron lana para que esto funcione y sea peatonal. En Morelos la gente camina mucho, es una callecita cerca, que pues realmente en el centro la gente pues se mueve más a pie o en transporte público. Entonces se pensó en eso, hay accesos peatonales. Por constitución, pues es una avenida más robusta, más densa, entonces el estacionamiento, como tenemos hacia arriba, tenemos una rampa de acceso, pero tiene accesos por todas las calles, algo que se buscó, y se buscó hacer un espacio público, creo que es lo importante de estos lugares, ¿no? Un espacio al cual se puede ir, no tienes que pagar un peso y te puedes meter, ver, disfrutar, reunirte con amigos, etcétera. Entonces, esos planteamientos siempre estuvieron, ¿no? Aparte de la estructura, que es lo importante, y así como lo que decimos del negocio, lo más importante, parte de pabellón costó 7,800 pesos metro cuadrado todo el edificio. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues el edificio tiene un tipo de vidrio, una medida y se acabó, todos los vidrios son del mismo tamaño. Entonces eso hace que sea eficiente, que sea barato, que puedas hacer esa altura, no tiene mantenimiento porque no hay que pintar nada, el ladrillo, el concreto pues, se quedan. Entonces, ese tipo de cosas son las que se les ofrecen al cliente para que pues, sea económicamente viable y atractivo, ¿eh? Aparte que los espacios son amplios y son modulares, pueden crecer o decrecer y puede cambiar de uso, ¿no? O sea, el hotel un día puede salirse y que sean oficinas o hacer departamentos, en algún momento se pensaban hacer departamentos, entonces pues es un estire y afloje, ¿no? Quiero felicitar a los tres, sí, el trabajo es extraordinario, los tres están muy jóvenes para hacer las megaconstrucciones o megaproyectos que estamos viendo. El edificio es mucho más complicado que las fotos que vemos, ¿sí? Y quiero reforzar un comentario que hizo Rogelio, que lograr esto pues es trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo es lograr algo que jamás hubieras logrado de haberlo intentado hacer solo. Felicidades a los tres. Gracias. Vaya, tratando de buscar que yo no sea la persona más importante. De hecho, aquí está mi socio Luis Alonso. Él es el operador real del proyecto. Yo me quedo en la parte más divertida, que es la parte creativa, la parte de diseño. Él es el que se tiene que completar el día a día y todo el equipo que están aquí. Creo que es muy importante para todos los arquitectos que están, o estudiantes o recién graduados, que decidan qué tipo de despacho y qué tipo de servicio quieren ofrecer. Nosotros hemos optado por una visión de la arquitectura un poquito más, queremos pensar más profesional y menos boutique, creo que el arquitecto mexicano es muy artista y menos profesional, creo yo, en cierta medida.
Creo que hay muchos arquitectos que se quieren subir un pedestal y desde el pedestal repartir órdenes. Yo creo que como arquitectos deberíamos de bajarnos del pedestal, ensuciarnos los zapatos y meternos al lodo y participar con nuestros equipos de arquitectos. Yo me siento un arquitecto dichoso porque somos un equipo de 50 arquitectos y el promedio de edad es de 27 años de mi despacho, entonces ni siquiera llegamos a los 30. Yo soy el más viejo y por mucho. Entonces, el día de hoy, a pesar de que me siento orgulloso de lo que hemos logrado en términos de arquitectura, me siento mucho más orgulloso por lo que hemos logrado en términos de equipo. Entonces, creo que tenemos un camino muy grande por delante todavía y tenemos muchas cosas que aprender, pero el mejor consejo que yo puedo dar como testimonio aquí a los arquitectos que están presentes y a los que están los estudiantes es: construyan negocios de arquitectura, construyan empresas de arquitectura. Creo que México tiene mucho que dar, Monterrey tiene mucho que dar, de hecho particularmente Monterrey, creo que es la década de Monterrey. Creo que ahorita podemos empezar a rebasar algunas ciudades y le empecemos a competir a la Ciudad de México muy pronto. Pues gracias, sí, creo que dijiste cosas claves, ahorita te atendemos, amigo. Sí, el trabajo en equipo es importante y ayer me tocó platicar con estudiantes del TEC allá en la Ciudad de México y hablábamos de esto, ¿no? Y me decían, bueno, ¿qué necesita un joven para poder entrar a tu oficina? Una cosa que me sucedió a mí, les hablé de algunos de los proyectos donde yo participé aquí hace algunos años y aprendí mucho lo que es la práctica internacional de la arquitectura, ¿no? Como decía Bernardo bien, los arquitectos mexicanos nos encanta ser como el de boutique y que nos pongan en un pedestal, y es totalmente irreal, ¿no? Los arquitectos que les gusta hacer sus proyectos para que salgan padres en las revistas están totalmente perdidos, no, solamente hay unos cuantos rockstars o star architects que lo pueden lograr, pero también es en base a mucho trabajo y en base a trayectorias de muchos años. Y la creación de equipos profesionales, ¿no? Equipos profesionales que tengan una visión internacional, que se rocen con los mejores del mundo. A nosotros nos ha tocado trabajar, y actualmente lo estamos haciendo, con Skidmore, Owens & Merrill, con César Pelli, con HOK, que fuimos miembros ahí 15 años, ahora estamos trabajando con Foster & Partners, pero directamente, no como los tropicalizadores de los proyectos, sino que somos prácticamente socios en el diseño desde el principio de los proyectos. Y eso logra que nuestros equipos de trabajo tengan ese roce internacional que afortunadamente a mí me tocó vivir en mis épocas de arquitecto joven. Pero es muy importante que vean hacia afuera, que vean que la arquitectura es un trabajo totalmente sistemático, profesionalizado, claro, conciso, que debe ser negocio, porque si no estás frito, si tú no haces un buen negocio, no tienes un negocio floreciente, entonces no puedes mantener a la gente que va a trabajar contigo, ¿no? Si les ves la cara tratándoles de pagar fuera de la ley o pagando honorarios por ahí y haciendo chanchullos, se te van a ir al rato, porque va a venir otro que les ofrezca un poco más, ¿no? Debemos darles seguridad. Nosotros en la oficina, el núcleo de la oficina, tenemos más de 20 años trabajando juntos. Y eso se nota, tenemos un equipo muy profesional y los jóvenes que entran, tratamos de agarrarlos realmente jóvenes, gente que viene de las universidades. Tenemos programas de relación con el TEC, por ejemplo, con la Universidad de La Salle, con el Poli, donde nos mandan jóvenes a hacer prácticas profesionales y ahí los vamos calando, ¿no? ¿Quién tiene las posibilidades? ¿Quién tiene el entrenamiento? ¿Quién tiene la visión? Nos quedamos con algunos y con muchos otros no, pero todo es sistemático. Tenemos que tener una visión clara de cómo vamos a hacer las cosas y ponerlo en práctica y apegarse al plan, no estar cambiando planes a cada rato. Es igual que los desarrollos, es igual que cualquier práctica profesional, ¿no? Yo lo veía ahora que me gustan mucho las carreras de coches, ¿no? Ya ven que ahora le está ganando Rosberg a Hamilton en la Fórmula 1 las últimas 6 carreras. Igual pasó el año pasado y Hamilton es el campeón. ¿Por qué? Porque tiene una visión de campeón, porque todo lo hace sistemático, porque no pierde oportunidad, puede fallarle una que otra cosa, pero en el momento de apretar, son cuates que aprietan, que tienen todas las cosas, digamos, yo digo así, dentro de sus brazos, ¿no? No hay cosas que se les escapen, no hay nadie que se les sale del huacal y las cosas funcionan bien si tienes la capacidad de abrazar
con tus manos el trabajo que estás haciendo. Si tienes un equipo que es capaz de hacerlo, mucho mejor. Si tienes una visión internacional, pues lograrás cosas como esta. Gracias. Ahora sí, le paso la palabra al arquitecto Cover para que dé el comentario final, entregue un reconocimiento a nuestros participantes junto con Gabriela de CRES, que les entregará un presente de parte de CRES. Bueno, Agustín, Bernardo y Juan Andrés, no cabe duda que ha sido muy motivante esta plática que nos han ofrecido. Estoy seguro que la estamos disfrutando, estamos muy emocionados y muy agradecidos por compartir con nosotros estas experiencias, que no tenemos otra forma de hacerlo salvo participando en estas instituciones, y como lo dices tú, Bernardo, de que hay que inducir a las autoridades de una manera ejemplar con nuestro trabajo como arquitectos hasta donde nos sea posible. Todos pensamos que una aportación de talentos como lo son ustedes y los jóvenes que vienen a futuro es muy importante para que los gobernantes, las autoridades lo tomen en cuenta y no les dé pena poder exponer arquitectura, sobre todo la localidad. Yo los felicito, pero también debo felicitar a Carlos por haber tenido esta atinada invitación para ustedes, y seguimos soñando tener la oportunidad de aplicar nuestros conocimientos cuando hay un mecenas que tal vez nos puede ofrecer los recursos para desarrollarlo. Ya lo están buscando. El arquitecto Juan Andrés Vergara Cuellar, este reconocimiento por la conferencia que nos acaba de brindar. Premio adicional. Asimismo, el joven arquitecto Agustín Landa Ruilova recibe este reconocimiento por tan atinada y emotiva conferencia que nos ha dado. Con muy gratos recuerdos por lo que mencionaba sobre la participación de mi hijo con ustedes. Felicidades. Sí. Arquitecto Bernardo Pozas de la Vega recibe también este reconocimiento por parte aquí de nuestro colegio y por tan atinadas observaciones, comentarios y respuestas a los que te han hecho las preguntas. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradeciendo la concurrencia de esta noche, lo que me queda es invitarlos a participar en el convivio que ofrecemos al final de nuestras juntas de actualización de trabajo. Muchas gracias, siendo las 9:12, damos por clausurada esta sesión y que disfrutemos este convivio. Muchas gracias, buenas noches.